riqueza que tiene la lectura de la Pasión de San Mateo, mas les encomiendo de aprovechar estos días, si no tienen el misal, de tomar un evangelio y releer un poco la pasión de los distintos evangelistas, porque el provecho espiritual que se puede tomar es muy grande. Mas yo estaba lembrando, tratando de hacer memoria, hay un libro que se llama Los personajes de la pasión, escrito por un italiano que se convirtió, pero no me lembro, se me fue el nombre, no sé si alguno lembra este autor. Es un autor italiano que era un anarquista y se convierte incluso por intercesión de Santa Teresina. No, ya me va a venir. Y él enfoca los distintos personajes de la pasión y es muy interesante ver cómo de alguna manera todos nos olvidas a hacer a veces la vida de Caifás, a hacer el papel de Pedro, a hacer el papel de Pilatos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que quisiera que remarcar porque muchas veces nos esquecemos. La actitud de Pedro. ¿Por qué Dios no eligió otro Pedro? No, otro que no sea Pedro. ¿Por qué no eligió a San Juan, que manifestó más fidelidad? ¿Por qué no eligió a Felipe o a Bartolomé para ser papa? Eligió a Pedro. ¿Y por qué? Para que, ojo, vean cómo actúa Pedro. No es porque tengamos desprecio de Pedro, no, pero simplemente para que estemos atentos a esta idea doida de pensar de que porque una persona es elegida papa, ella es inmaculada. No. Pedro es un ser humano. Y vemos aquí a Pedro actuar como ser humano, como un ser que tiene la carga del pecado original, como un ser que tiene sus debilidades, sus pasiones. Pedro indudablemente es un tipo muy impetuoso. Ama también, pero a veces cuando las cosas queman piensa un poquito y da vuelta atrás. Entonces, imaginar, contemplar personas, palabras, acciones, cuando Pedro le dice en la última llamada a Cristo, si todos te abandonan, yo daré vida por ti. Lembrar esta cosa. Cristo, ¿qué pensaría? Se reiría en el fondo, diría, cuidado, amigo. No van a pasar horas que tú me vas a estar a negar 3 veces. ¿Cuántas veces actuamos como Pedro? Muchas veces hemos actuado. Hemos sido muy tuquientes en algún momento, decir, no, por Cristo, por la iglesia, pero cuando llega el momento de la tribulación, damos paso atrás. Y esto lo debemos tener en cuenta para la crisis de la iglesia. Porque seguir a Pedro en la negación, eso jamás. Debemos pensar siempre que un Pedro puede negar 3 veces y más a Cristo. Rezar por él, pronto, pero afastado. Entonces, si Dios quiso elegir un Pedro, quiso que esta negación vergonzosa de Pedro, oyen você, ¿quién faz negar a Pedro? Sirvienta, una sirvienta. Una serventa. O sea, ni siquiera vino un soldado y le puso la espada en la cara. No. Una sirvienta. Dije que esto está. Una sirvienta. Esto nos muestra la debilidad que podemos tener y la debilidad que puede tener Pedro pronto. Entonces, y esto para reflexionar y decir, nuestra fe no hay que ponerla en las personas,
hay que ponerla en Dios. Esta tontería de pensar de que el Papa es impecable, nunca va a cometer falta, no. Dios nos está a mostrar precisamente esto para que nos tengamos cuenta, tener cuidado. Y por otra parte, atención respecto a Pedro, aprender de esta lección que nos da Pedro. ¿Por qué Pedro traiciona? Dice San Luis de Granada y entre otros, que Pedro traiciona a Cristo por estar entre los enemigos de Cristo. No podemos estar entre los enemigos de Cristo, porque tarde o temprano los enemigos de Cristo nos hacen presión moral. ¿Con qué cara Pedro iba a salir a decir, no, yo defiendo a Cristo? Imagínense el lugar, toda la gente, sumos sacerdotes, pagados, que les da de comer los traidores de los sacerdotes, y tú te vas a levantar a decir, no, yo doy la vida por Cristo. No. Entonces, por eso es que nos debemos tener cuidado de tener alianza o contacto o relación con los enemigos de Cristo. Porque no tenemos fuerza para estar dentro, rodeado de enemigos normalmente, y estar a declarar a nuestro Señor, a denunciar, a aceptar a nuestro Señor. Sería una cosa heroica que alguien se meta entre los enemigos de Cristo y hacer esto. Y los ejemplos muestran a las claras que ese heroísmo Dios nos da la gracia. ¿Por qué? Por la imprudencia. La imprudencia. Es como alguna vez dijimos, es como irse a un lupanar a querer defender si la gente que está en el lupanar quiere pecar, pronto. No vas tú a convertir a toda la malta que está ahí. Entonces, cuidado, no meterse con el enemigo, no trabajar con el enemigo, porque el enemigo nos arrastra. O sea que esta contemplación de considerar las personalidades, cómo actúa Pedro, la reacción, debemos tenerla muy en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y Judas? Ninguna. Stricte dicte la traición, ninguna. Solo que Pedro tuvo la gracia del arrepentimiento y la tradición dice que fue a ajoellarse a los pies de Nuestra Señora y pedir perdón. Pero stricte dicte, el pecado en sí de traición es el mismo. Uno lo vende y el otro lo traiciona. Entonces, la gran diferencia entre los dos es que uno desespera del perdón. Y Pedro se arroja en las manos de la Virgen, y la Virgen es la que lo rescata. Si no, Pedro terminaba igual o peor que Judas. Entonces, traten de meditar en los personajes. Esta mañana, Dios mediante, vamos a hacer la meditación sobre Judas. Creo que alguna vez ya la hicimos, pero no faz mal de no repetir, porque es también una cosa que nos tiene que ayudar. Porque hemos sido Pedros y alguna vez hemos sido Judas. Y para no repetir la historia, es bueno contemplar estos personajes para ir formándonos, creciendo y hacernos verdaderos apóstoles de Cristo, que no traicionen, que no vendan a nuestro Señor.
Por eso la contemplación, la lectura de la pasión es preciosa, es riquísima. Tratan de conseguir un evangelio, buscan la pasión de cualquiera, de San Lucas, San Marcos, San Juan. Y lean, fijan y mediten. Creo que si todos hiciéramos una meditación más frecuente de la pasión de Cristo, entre otras cosas, amaríamos más a Cristo, entre otras cosas, aborreceríamos más su pecado, y entre otras cosas, no estaríamos a repetir las asneras que hacemos. También. Entre otras cosas, no seríamos traidores como tantos son traidores. Bien, anoche están invitados, vamos a pasar la película de la Pasión en el Gibson. Supongo que ya habrán visto 20 veces, yo creo que la vi 25. Pero siempre es interesante. Después de la película vamos a hacer algún comentario para entrar un poco más en el clima de estos días. Y realmente que es una película, en fin, lamentablemente Mel Gibson no es hoy en día, por hoy al menos creo, un santo de altar, pero creo que un día Dios va a tener en cuenta esta obra de arte. Quiera Dios que le perdone sus tonterías.